A continuación, vamos entonces a escuchar al vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, No Más AFP. Él es Luis Mesina. Okay, gracias, muchas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, no es común que en un día tan frío como este, y especialmente en un día lunes, tengamos tanta gente. Eso es quizás la mejor expresión de que muchos y muchas no nos hemos resistido a seguir llevando adelante esta batalla. Y quiero recordar algunas cosas cuando partió esta lucha hace muchos años atrás, y el 2016 logramos concitar la adhesión de millones de chilenos y de chilenas. Siempre dijimos que esta batalla no sería fácil. Siempre dijimos que quizás, por lo menos los que somos fundadores de este movimiento, siempre dijimos que esta era quizás la batalla más compleja que había que dar. Porque recordemos solamente que el año 81 había 0 pesos como fondo acumulado de este, comillas, mercado de capitales. Hoy día tenemos una cifra cercana equivalente al 71% del PIB, más de 218.000 millones de dólares. Y ese es el producto de la fuerza de trabajo acumulada durante casi 40 años. Siempre lo reitero, es la humanidad, la vida, la expresión monetaria, el número de algo, fuerza de trabajo humana. Nada más, fuerza de trabajo humana, del trabajo remunerado, del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico, de cuidado. Esa es la expresión de lo que hoy día está en disputa. Y quiero recordar porque la semana pasada estuve con mi amigo Guillermo Maffeo, que es dirigente internacional de UNI, que hemos llevado y desarrollado foros en distintos países en la perspectiva de defender la seguridad social. Estuvimos en Argentina la semana pasada en un foro similar a este. Y un compañero argentino importante recordaba rindiendo un pequeño homenaje a los chilenos y a las chilenas, porque la diferencia de nosotros con los brasileros, los uruguayos, los argentinos, que también se lo dije ayer cuando estuvimos en un panel, en un desayuno, es que ellos están defendiendo lo que ya tienen como seguridad social. Lo que Bolsonaro, Macri, ya muy debilucho, pero también intentando arrancar y quitar ese gigantesco ahorro previsional, nosotros lo perdimos todo. Lo perdimos el 81, lo que estamos haciendo, tratando de recuperar. Bueno, y él me decía una cosa importante, porque quiero decirla acá, porque tiene que ver con los alicientes morales, de los cuales siempre soy reiterativo y majadero. Decía, los chilenos se merecen nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque ellos eligieron pelear con los grandes. No eligieron un rival pequeño, eligieron un rival potente, el más grande que hay. Los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de seguros chilenas e internacionales, el Grupo Santander, las compañías aseguradoras, el Banco Itaú, los grandes instituciones financieras que son las que capturan la mayor parte del ahorro. Por lo tanto, nuestra pelea no es baladí, no es trivial, no es una pelea menor. Estamos peleando contra Luxig, contra Mate, contra Angelini, contra Luis Enrique Yarur, contra Sayé, contra Calderón, contra Solari, con las grandes compañías que hoy día se están haciendo no solamente la propiedad de los medios chilenos, sino que además con nuestra humanidad están expandiendo sus negocios, sus fechorías en el resto de la región, intentando financiar con el cambio de este capital que invierten, cambiar el escenario geopolítico, que es lo más grave. Y por eso esta batalla es la batalla quizás la más importante, y uno de los propios creadores de esto dijo, esta es la madre de todas las batallas. Entro en materia respecto de las preguntas que nos han planteado. Creo que nosotros tenemos que dar un combate a muerte por derribar mitos, derribar dogmas, derribar sofismas, que ya lo dijeron los panelistas de manera muy clara en la primera parte. Aquí se nos ha intentado hacer creer a los chilenos, a las chilenas, de que una propuesta de seguridad social tiene que cumplir con una categoría desarrollada por los monetaristas que controlan la economía en toda nuestra región, pero en Chile es asqueroso,
y que lo primero que hay que hacer para el diseño de un sistema de seguridad social es responder a la variable más importante para ellos. ¿Tiene sustentabilidad financiera? Y a nosotros, los que somos defensores de un sistema de seguridad social, aquellos que reivindicamos los derechos fundamentales como derechos inalienables a la persona humana, no respondemos primero a esa pregunta. Respondemos a la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos para asistir, para otorgar dignidad a nuestros compatriotas, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, en la vida activa y en la vida pasiva? La seguridad social no es solamente pensiones de sobrevivencia, pensiones de vejez. La seguridad social nació para responder a otras grandes interrogantes en el desarrollo del sistema capitalista, cuando los obreros y los trabajadores se organizaban para contener la furia del capital en el proceso de expansión y desarrollo de las fuerzas productivas. Y gracias a la lucha de los trabajadores, gracias a la lucha de las organizaciones de los trabajadores, la conquista de la seguridad social no fue una dádiva, como pretenden muchos algunas veces hacernos creer. La seguridad social fue una conquista del movimiento organizado. Piensen ustedes que, a propósito de la reflexión que hacían mis compañeros del panel, estamos enfrentados al problema del desarrollo tecnológico, que por supuesto destruye fuerzas productivas, desplaza fuerza de trabajo. Y como bien decía Giorgio, hay que tener cuidado con esta propaganda, no creernos todo el cuento de que vamos a perder 3,5 millones de empleos y por lo tanto tenemos que someternos y colocar las manos para que nos pongan los grilletes los empresarios, porque prácticamente una dádiva el que nos den empleo. No. El trabajo humano es lo único que genera renta para el capital. Dejemos a los capitalistas solos, a ver si son capaces de generar una gota de riqueza. Nunca han podido desarrollar ni una gota. Somos nosotros con nuestra humanidad. En consecuencia, hay que tener presente este escenario que se viene, y efectivamente en Chile se viene con mayor rapidez, porque además somos uno de los países que se está envejeciendo más rápido. Tomar en consideración este elemento que no es menor. Pero recordaba, porque siempre me acuerdo del ludismo, quizás algunos sindicalistas más añosos se acuerden, bueno, ninguno vivió en esa época. El ludismo, a principios del siglo pasado en Inglaterra, los trabajadores se organizaron y combatieron el desarrollo después de la revolución industrial quemando las máquinas. Nosotros tampoco podemos intentar contener la fuerza de la tecnología quemando los cajeros automáticos, en el caso de los trabajadores del sistema financiero quemando los computadores. No es el objetivo, porque al final de cuentas el desarrollo tecnológico es creación de la maravillosa inteligencia humana. No es que computadores hayan creado otros computadores. El fruto del desarrollo intelectual y tecnológico es consecuencia de la fuerza acumulada del conocimiento de años, no solamente el sistema capitalista. Pero evidente, viene de antes de Platón, de Aristóteles. Ya venía el conocimiento. El conocimiento es consecuencia de un proceso de desarrollo social, no es individual. Por eso cuando queremos entrar en este debate aparecen, comillas, estos académicos mediocres que hay en Chile, mediocres, y que se autodefinen como especialistas en la materia y solamente están dispuestos a discutir en el marco de la sustentabilidad financiera. Por eso digo, esta categoría, que no es un principio de la seguridad social, hay que combatirlo a muerte como el dogma fundamental en el que quieren arrinconar al mundo del trabajo para responder a un sistema que ellos han diseñado, construido, mantenido, en el caso chileno, primero bajo la dictadura y después permanentemente, y que no entrega pensiones dignas. Eso es lo primero que quería decir. Han pasado, sin embargo, y esto me parece relevante, porque después de la posguerra los trabajadores siguieron avanzando en conquista, organizadamente los trabajadores. Sin embargo, hace 50 años más o menos que venimos siendo objeto de un ataque sistemático y sostenido del capital, del capitalismo. Porque también creo que a veces nos cuidamos mucho de hablar del capital. En realidad el capitalismo es un sistema concebido para arrancar lo más fundamental que tiene el ser humano, que es justamente su capacidad generadora de riqueza. Y esa mercancía que generamos llamada capital, que es lo que ha permitido en el caso de los chilenos expandir sus triquiñuelas, sus negocios, sus negociados, es lo que tenemos y está en juego hoy día por recuperar. Bueno, 50 años de ataque fundamental a los derechos de los trabajadores. El capitalismo ha sido incapaz de garantizar, sobre la base del respeto a esos derechos, paz social. Imagínense que el know-how, como dicen tan ciúticamente los chilenos, lo que venden los chilenos para afuera es que les podemos decir a los argentinos,
a los brasileños, a los uruguayos y al resto de los inversores que en Chile hay paz social. ¿Me queda? Okay. Paz social. Y como es el activo, tenemos que quitar ese activo. Y quiero responder a esa pregunta, que es la fundamental. ¿Qué necesitamos? Que el activo que ellos venden, que el activo que ellos muestran, que es la paz social, un pueblo sometido, dominado, que creo que es falso, que aún no tenemos la capacidad de romper ese inmovilismo, pero creo que vamos en tránsito hacia ello, es lo que tenemos que intentar levantar como fuerza social, organizada y dispuesta además a librar un combate importante en el campo de la recuperación de los derechos fundamentales. No es posible, si hablamos desde el punto de vista estratégico, creo que no es posible imaginarnos un sistema de seguridad social íntegro que garantice plenamente los derechos a los trabajadores activos y a los trabajadores pasivos en el marco del sistema capitalista. Yo no soy de los que crea que en este marco pueda hacerse. Pero esa discusión tiene dos problemas. Tiene un problema que pasa por una discusión casi filosófica acerca de la utopía. Y a propósito que este seminario, y qué bueno que aprovechar de recordarlo, este seminario está siendo de alguna forma auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Y qué importancia recordar unas palabras tremendamente relevantes de Rosa Luxemburgo a principios del siglo pasado, cuando decía que si no luchamos los que estamos acá por cambiar el sistema de dominación, si no luchamos por cambiar el capitalismo, lo que nos espera es la barbarie. Y bueno, ¿qué más clara la expresión de síntomas de barbarie que estamos empezando a encontrar en todo el mundo, producto de la profunda y dramática desigualdad social en la distribución del ingreso? Entonces, respondiendo a la pregunta, la primera, ¿qué entendemos por sistema de reparto? Una cosa muy básica. Los sistemas de reparto operan sobre un principio elemental. Toman las contribuciones de los activos, pagan las pensiones de los pasivos. Ese es el principio básico. Los sistemas de reparto encontraron un problema después que no era suficiente el flujo de ingresos de capital para pagar las pensiones y se produjeron los déficits fiscales. Bueno, los que creemos en que el fundamento esencial es la vida humana, no debiéramos incluso complejizarnos tanto en responder esa pregunta. Si no hay plata que generen los activos para pagar los pasivos, bueno, pagamos con impuestos generales, impuesto al capital, impuesto a la renta. ¿Cuál es el problema? Porque si no tendríamos que creerle a Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, que nos dice a cada rato que el problema son los viejos. Y entonces, como el problema son los viejos y los flujos de capital que generan, producto que el empleo está siendo desplazado, no da para tanto, entonces tenemos que eliminar a los viejos. No lo dicen tan descaradamente porque todavía, ojo, pero ya están perdiendo el pudor. Y no nos sorprendamos si en los próximos meses ya nos dicen derechamente reinstalar las cámaras de gases. Podría ser Christine Lagarde. Bueno, respondo a la segunda pregunta. En realidad, la seguridad social, siempre lo digo de manera incluso hasta provocativa, pero siempre es bueno que también lo digamos en todos los espacios. Recuperemos el lenguaje, los latinos tenemos buen lenguaje, y recordemos o vayamos a la etimología incluso de los conceptos. Seguridad, pensemos en la palabra seguridad, es la antípoda del riesgo. Y el sistema de capitalización individual es riesgo, pánico, especulación. Seguridad es seguridad. No intentemos explicar la palabra. Seguridad, todos entendemos lo que es seguridad. La seguridad social, en consecuencia, es la antípoda, es lo contrario al riesgo. Y el sistema que tenemos en Chile es un sistema fundado en el riesgo del especulador, en el riesgo del capitalista. En el riesgo del capitalista que arriesga y que especula con el ahorro y con la humanidad nuestra, no con la de él. ¿Sí? Entonces, por eso creo que en el segundo aspecto de la pregunta, creo que es fundamental. Y paso a la tercera por el tiempo. ¿Qué debe pasar en Chile para que las cosas cambien? No basta con marchar. Las marchas son importantes porque instalan los temas. Las marchas son importantes porque nos vemos y nos reconocemos con otros en la calle. Las marchas son importantes porque dan una identidad a quienes estamos peleando. No nos sentimos tan solos y solas, pero no son suficientes. Incluso hay un texto de un famoso escritor moderno que publicó respecto de que los gobiernos hoy día están incentivando las marchas.
están invirtiendo en que marchemos más. Gastemos los zapatos, desarrollamos la industria del calzado, quizás. Bueno, termino con lo siguiente. No basta con marchar. En el caso chileno no basta con plebiscitar. Hicimos un plebiscito con 1.074.000 personas autofinanciados, autoconvocados, autoorganizados. No basta. No basta con tener una buena propuesta como la que tenemos nosotros, sustentable, a propósito de que tanto les gusta a ellos, sustentable financieramente. No basta con eso. Porque veamos lo que está pasando con nuestros colegas, con nuestros compañeros profesores que llevan 5 o 6 días. No están peleando por salario, están peleando por dignidad y sin embargo la institución del Estado les niega ese derecho. ¿Qué entonces hacer, pues? Podría simplificar diciendo hay que luchar, pero es muy genérico. Creo que hoy día estamos los chilenos y las chilenas puestos en una disyuntiva histórica. Y a propósito de lo que decía Rosa Luxemburgo, no solamente es urgente, no solamente es necesario, sino que es ético de parte nuestra organizarnos para seguir luchando. Y solamente anunciar que estamos preparando junto a otros movimientos sociales. La unidad es fundamental, la unidad entre los que quieren luchar para cambiar las cosas, para contener la furia del capital, la furia del capitalismo en esta nueva era. Porque el capitalismo, a diferencia de los años de mayor desarrollo inicial, que reprimía mucho más violento, hoy día está empezando a reprimirnos. Esta democracia ya no le sirve a los gobiernos. Fíjense ustedes cómo nos reprime, cómo reprime a los estudiantes. A nosotros tampoco nos sirve esta democracia, porque celebro estar con 3 diputados de la República, pero sin embargo vemos cómo aquellos que siempre nos interpelaron a defender las instituciones del Estado, a no mancillar las instituciones del Estado, como la familia Walker, que nos decía adentro hay que parlamentar en el Congreso, ellos ni siquiera respetan la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, donde nuestra compañera es presidenta, pues. Negocian entre bambalinas, negocian en la cocina, porque al fin de cuentas lo que interesa es seguir subyugándonos y manteniendo un modelo que captura nuestra humanidad al servicio de los poderosos. Entonces el único compromiso que tenemos hoy día es hacer más esfuerzos por menos sectarismo, más unidad y entender que los derechos fundamentales, si no los recuperamos, no podremos ganar a la gente común, al hombre sencillo, a la mujer sencilla. El hombre y la mujer sencilla necesitan que les garanticemos salud, educación, vivienda y pensiones dignas. Única forma de que los tengamos en la gran batalla que es acabar con este sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.